Saludarles en el nombre del Señor. En primer lugar, buen día de la madre para todas las mamás. Que el Señor les bendiga mucho, con mucho cariño. El Señor les bendiga de manera muy especial a toda madre y que Dios esté bendiciendo su corazón, dándole paz, dándole el gozo, dándole la fe que necesitan para cumplir su tarea sacrificial, abnegada, dedicada de ser mamás. Que la pasen hoy muy lindo, que Dios les bendiga mucho, que le engríen mucho en su casa. Díganle que aquí el pastor y la iglesia recomienda que le engríen. Así que de veras démosle un día muy especial para cada una de ellas. Antes de compartir algo sobre los viajes que hemos tenido y etcétera, queremos tener un momento para poder invitar a dar testimonio. Y habíamos pensado los pastores en esta reunión del Día de la Madre, que es bueno que escuchara a una madre, pero no solo una madre, sino una hija también hablar de la relación entre ellas y cómo esto ha el Señor cambiado. Así que en esta oportunidad hemos invitado a Jacqueline y a Marilyn Calderón, mamá e hija, que le recibimos con un aplauso. Marilyn y Jackie, para que pasen adelante y nos cuenten cómo el Señor cambia este enredo a veces que resulta ser padres e hijos, madres e hijas, ¿cierto? Y cómo es que Dios toca los corazones para ello. Jackie, Marilyn, bienvenidas. Primero la mamá dice. Buenos días hermanos. Traté de resumir un poquito lo que quería decirles. Cuando me casé, por casi 5 años, lloré queriendo ser mamá. Empecé al revés. Lloré por 5 años queriendo ser mamá. Al cabo de ellos, el Señor en su soberanía me bendijo con mi primera preciosa hija. Gracias. Y solo 4 meses después, ya estaba esperando la segunda. Tenía para atender ahora a 2 niñas y esto implicaba 2 tandas de pañales, 2 de biberones y 2 motivos para dormir a medias cada noche. Sin embargo, al sentir mi sueño realizado y todo el amor que sentía por ellas, al verlas frágiles y tiernas, me hacía sobrepasar los inconvenientes. Fueron creciendo y la tarea de educarlas y disciplinarlas se me iba haciendo cada vez más difícil, sobre todo en la adolescencia. No solo por sus caracteres distintos, sino porque me pedían explicaciones y razones de mis órdenes, a las que yo solo sabía responder, porque así debe ser, o porque yo lo digo, o porque yo soy tu mamá. Estas discusiones y faltas de entendimiento empezaron a hacer nuestra relación madre-hija cada vez más tensa, distanciada y llena de resentimientos y frustraciones. Cuando mis hijas tenían 16 y 17 años, conocí al Señor, conocí su palabra y su gran amor por mí. Con sed inconmensurable me iba empapando como una esponjita de todos sus sabios lineamientos y consejos. Aprendí sobre todo que la primera que debía ser obediente y menos respondona era yo. Yo regresaba cada jueves a casa después de mis estudios de damas y en la mesa comentaba a mi esposo y a ellas lo que había escuchado esa mañana en clase. Mi esposo se interesaba y reconocía los mismos principios en otros campos de la vida práctica. Ellas escuchaban y hacían preguntas, y al sentirse incómodas y hasta rebeldes con estas premisas para nuestro nuevo modo de vivir, se sentían mal. Como madre, me di cuenta que las venía formando con cuidado, amor y valores humanos que yo pensaba que les aseguraría una vida próspera y exitosa. Pero al ver los modos y las modas de este mundo, noté que los fundamentos de Dios eran los que nos hacían falta. Pienso que fue cuando ellas me vieron obedecer al Señor y permanecer en sus mandatos, que también se sintieron fuertes y animadas a seguir mi ejemplo. Mi hija mayor vive fuera del país y, a decir verdad, creo que no está tan cerca de Dios como yo quisiera. Pero yo confío en la misericordia de Dios y es mi oración que, aunque mis ojos no la vean, ella en algún momento también tendrá un encuentro con Jesucristo y servirá al Señor con todas sus fuerzas. Marilyn, mi hija menor, la chiquitita, nos acompaña en Lima. Ella está más comprometida con el Señor y entusiasta, lo busca y lo sirve en todo lo que Él le demanda. Ahora nosotros tenemos la fortuna de saber a quién estamos sirviendo y por ello nuestros planes coinciden cada día más. Esto hace que me sienta comprendida y aceptada por ella y nuestra relación madre-hija es ahora más cercana.
y hemos desarrollado confianza y libertad entre nosotras. Oramos juntas algunas veces y compartimos motivos de oración una a la otra. Quiero compartirles un anhelo de mi corazón concedido por Dios, entre tantas otras respuestas de oración que me ha dado Él. Hace mucho, mucho tiempo, Salomé Cataño hizo un comentario muy simple y dijo: cuando yo oro con mi hija Viviana, y continuó, y yo dije: ¡ah! Ora con su hija. Señor, yo también quisiera un día poder orar con mis hijas. El Señor, en su bondad y en sus tiempos perfectos, nos concede los anhelos de nuestro corazón. Ahora tengo la alegría de orar con Marilyn con un mismo sentir, y en ocasiones lo hago por teléfono con Coralí, mi hija mayor. Doy muchas gracias a Dios por esto. Por esto, queridas mami, permítanme animarlas a permanecer firmes en la fe y confiar en las promesas de nuestro Señor, con la certeza, la convicción y la firmeza que Josué tuvo cuando declaró: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Dios los bendiga. Hola a todos. Me encomendaron la labor de brindar este testimonio el día de hoy, una fecha tan especial para la familia, el día en que se celebra a todas las mamás, grandes personas sin duda, en cada hogar cristiano. Debo empezar por contarles que mi mamá y yo, de mi mamá y yo. Cuando era pequeña, en realidad mi mami siempre estuvo cerca de mí. Aunque en gran medida me crió mi abuelita, su mamá, ella siempre ha estado presente en mi vida, en los buenos y en los malos momentos. Siempre digo que he tenido la gran bendición de tener una linda familia sin merecerlo. Mi niñez fue divertida, rodeada de muchas personas, porque por el lado de la familia de mi papá tengo muchos tíos y primos, y aunque mi mamá es hija única, también tiene una familia de tíos y primos que nos han dado mucho cariño y nos han hecho sentir siempre muy bien. De adolescente yo fui un poco rebelde, pero casi siempre terminaba obedeciendo. Considero no haber dado grandes problemas o preocupaciones, bueno, eso es lo que creo. Más bien pienso que a veces mi mamá se preocupó por mi forma de vivir un poco tranquila y solitaria. Nunca he sido de muchos amigos y me cuesta hablar un poco de mí. No me gustaba hablar de mí, mucho menos con mis papás, pero siempre supe que estaban ahí pendientes de mí. Años después sucedieron cosas en mi familia que creo me acercaron más a mi mami y me enseñaron a confiar en ella. Cuando tenía 16 años me enfermé de sorpresa. Y digo de sorpresa porque caí en cama y nadie sabía lo que tenía ni por qué me sentía tan mal. Fue ahí que empecé a descubrir y desarrollar más la relación con mi mamá. En búsqueda de respuestas, fuimos a muchos doctores y formas de curación. Y esta búsqueda terminó cuando mi mami llegó a la iglesia por primera vez. Hoy estoy segura que su fe me curó. Y años más tarde me guiaría a tener un encuentro personal con Jesucristo. A los 17 años ya estaba prácticamente curada como adolescente. Sin embargo, como adolescente no me detuve a recapacitar en la bondad de Dios en mi vida, y desagradecida seguí en mi vida sin darme cuenta que estaba haciendo todo mal. La relación con mi mami seguía siendo la misma, ni bien ni mal. Todo seguía pasando por agua tibia, pero con los años todo empeoró. Tuvieron que pasar 15 años para que yo abriera los ojos y me diera cuenta de lo que me estaba perdiendo. Casi sin darme cuenta llegué al retiro de transformación. Me imagino que supondrán quién me invitó. Llegué a ese fin de semana sin saber qué hacía ahí, pero agradezco a Dios porque salí totalmente renovada y enamorada de mi Señor. La verdad es que ese fin de semana en mi vida produjo un profundo cambio en mí y me comprometí de manera personal con Dios. Y todo mejoró. La relación con mi mamá ya no es buena, es genial. La disfruto y es como si ahora habláramos el mismo idioma porque tenemos el mismo Señor. Aunque eso me hace pensar cuántas veces mi mamá me dijo: Marilyn, ¿qué haces? ¿Acaso estoy hablando chino? Obedece. Lo cierto es que todo mejora cuando conoces a Dios.
un verdadero Dios supremo que maneja tu vida y no te las ingenia solo para sobrevivir. Mi mami me dio la vida por partida doble. Lo llorona lo heredé de ella. Y mi mami me dio la vida por partida doble. Primero porque ella me engendró, me formó en su vientre y me hizo casi perfecta. Pero luego me la volvió a dar, espiritualmente hablando. Hoy ella perseveró y oró con tanto amor por mí. Y sé que aunque Dios es mi Padre Celestial, mi mami fue un instrumento perfecto. Mi mami, ya la conocen, es regia, divertida, cariñosa, artista, bromista, cocina rico, es enfermera, doctora, diseñadora de interiores, es paciente, es mi ejemplo, es buena consejera y en especial es mi amiga. Sé que es un poco preguntona, pero seguimos intentando todavía balancearnos. Pero sobre todo es perseverante. Es una hija de Dios y es mi mami, la mejor que me pudo tocar, y siempre se lo voy a agradecer a ella y al Señor infinitamente. No quiero terminar sin pedirles a las mamás que sigan orando por sus hijos e hijas, ya que sus palabras y ejemplos son muy importantes para sus hijos. Y aunque a pesar de que aparentemente ellos se muestran rebeldes, recuerden que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y los hijos les pido que escuchen a sus mamás y reflexionen en sus palabras, ya que ellas son irreemplazables. Gracias. Gracias, Jackie, Marilyn, por el testimonio. Qué grato escuchar, ¿no? Cómo el Evangelio no solo transforma nuestra vida personal, pero transforma las relaciones más cercanas, ¿no? Y les da un giro, un vínculo, una intimidad, una cercanía en Cristo que antes no podrían haber tenido. Bueno, es un buen desafío para todos, sean mamás o papás, el poder estar orando y pidiendo al Señor que Dios esté obrando en nuestros hijos para que cada uno de ellos en algún momento de su vida, de manera personal, voluntaria, entregue completamente su vida y su futuro a Cristo. Gracias a Dios por ello. Queremos compartir, antes de la meditación de la palabra, queremos compartir dos temas. Uno, en primer lugar, con respecto al viaje. Estuvimos de viaje en México por una reunión del Comité Ejecutivo de la Alianza a nivel internacional, mirando la obra, lo que Dios está haciendo en la Alianza a nivel mundial. Muy interesante, muy inspirador, desafiante siempre escuchar, en particular en África, cómo iglesias de la Alianza están enfrentando el problema de la epidemia del ébola, y creyentes, líderes, pastores, han muerto como 10.000 personas por el ébola en el África en este momento. Hay que orar por ellos. Hay un problema tremendo en el África allí. Luego hay que orar por Medio Oriente. Tenemos pastores y líderes de la Iglesia Alianza en Irak, en Siria y en Irán, en donde está el Estado Islámico decapitando a todos los que no son ni siquiera musulmanes, sino musulmanes además sunitas, específicamente de su corriente. Así que tenemos que orar por los creyentes que se reúnen el domingo y escuchando las bombas alrededor de la ciudad del intento del Estado Islámico de poder estar tomando algunas de estas ciudades. Así que hoy hay cristianos que mientras acá estamos tranquilos, están llegando a la iglesia con el miedo y enfrentando la persecución y el peligro de muerte por ser cristianos. Y nosotros nos quejamos a veces de tonterías, ¿no? Permítame decirlo. Y nos olvidamos que realmente hay cristianos que están muriendo en el norte de África, en el Medio Oriente, por causa de su fe. Y necesitamos poner más devoción, oración por los cristianos sufrientes en el mundo. También necesitamos orar en Europa. En Europa hay una tremenda crisis. Hay miles de personas tratando de pasar el Mediterráneo, huyendo de esta locura insania de Estado Islámico, y mueren muchos naufragando, cruzando el Mediterráneo. La última vez se hundió una embarcación con 700 personas, la mayoría niños y jóvenes,
hundida en el Mediterráneo en la desesperación de escapar de la violencia que existe en esta parte del mundo especialmente. Luego de ahí estuvimos en Japón, en Tokio. En Tokio tenemos 6 iglesias de la Alianza Latinas que se han asociado, trabajan con CLA, la Confraternidad Latinoamericana de la Alianza. El año pasado tuve la oportunidad de visitarles por motivo que firmamos el convenio de apoyo de las iglesias aliancistas de América Latina con las iglesias aliancistas latinas que hay en Japón, en Tokio en particular, y a partir de ese vínculo adoptamos como misionera a Silvia Moricone, pastora de la iglesia supervisada por los argentinos, y de allí surgió el interés de ellos de llevar el encuentro matrimonial. Este segundo viaje ha tenido ese propósito específico, explorar la posibilidad de hacer el encuentro. Y hemos estado con Rafael y Tati Chinga, a quienes les invitamos que nos acompañen a este viaje. Ellos también les dimos la oportunidad de compartir algunos temas en el retiro de familia que tuvimos, una gran bendición. Estuve con mi esposa compartiendo allí, con los Chinga, y en conclusión, hemos visto el local, la fecha, y sí se puede hacer el encuentro matrimonial allá en Japón. Pequeñas adaptaciones que hay que hacer. Pequeñas adaptaciones que hay que hacer. De vez en cuando se va el sonido, han visto ustedes, ¿no? Por momentitos. El problema es que como el mezanine ha cambiado el funcionamiento acústico del templo, tenemos que terminar toda la mezanine con todos sus acabados, que todavía falta, para recién entonces reacomodar acústicamente el templo. Así que por eso por momentitos hay como un punto, ¿no? O segundos que se va. Así que esto lo aguantaremos hasta que podemos todo lo de la mezanine. Volviendo al tema, entonces Dios mediante, para mayo, segunda quincena de mayo del año entrante, estaremos haciendo Dios mediante Alma Japón. Y la buena noticia es que la misión americana de la Alianza en Japón también se ha interesado en el encuentro. ¿Cómo es Dios, no? Estaba en Chile por el sepelio de Eladio Medina, siervo de Dios, presidente 12 años en CLA, y sentado a mi lado estaba David Werner, coordinador de Alma en Santiago de Chile, en la iglesia de Chicureo. Y me dice, Javier, ¿tú sabes quién está yendo a Japón? Me dice, ¿las próximas semanas? Sí, le digo, estoy yendo yo. No me digas, me dice. ¿Qué están yendo a hacer? Viendo la posibilidad de hacer Alma Japón. Me dice, mi hijo Esteban está en Japón sirviendo como misionero desde el año pasado. Y él está interesado y soñando que Alma se abra a las iglesias japonesas supervisadas por la misión americana en Tokio y en el sur de Japón. Se hizo los contactos, conversamos, llegamos allá, en un almuerzo nos encontramos con Esteban Werner, hijo de David, y pudimos tener la reunión y ya estamos invitando a los líderes de la misión americana al primer encuentro en Japón el año que viene. ¿Qué significa esto? Que lo que queremos, no solo trabajar con iglesias latinas, sino alcanzar a los japoneses con el Evangelio de Cristo. Hay una tremenda necesidad del Evangelio. A veces en nuestras mentes idealistas y poco informadas que tenemos muchos, que creemos que el Evangelio más se necesita en África o en los países pobres o en la selva por allá perdido donde el diablo perdió el poncho, como decimos, ¿no? Pero los países más civilizados, que más han progresado, de más avance tecnológico, están igual o peor de perdidos sin el Evangelio de Cristo. Yo diría peor, porque encima tienen la modernidad, pero un tremendo vacío personal, una deshumanización tremenda y una crisis familiar realmente asombrosa. Así que oremos por este desafío que Dios ha abierto a la iglesia en Monterrico para Japón. Necesitamos un grupo grande de parejas que vayan. Solo tienen 6 parejas encuentristas allá en Japón. En España teníamos 3 parejas encuentristas y pudimos ir un buen grupo. Así que aquí comencemos a orar y propongámonos que en lugar de gastar el dinero en pasear para tantas cosas, ¿por qué no esta vez gastas el dinero pero para servir al Señor? Eso es un buen desafío. Y poner prioridad para el año que viene, menos paseos y servir a Japón en Alma Japón. Alma Japón es ir a trabajar. Después podrás pasear, pero primero es ir a trabajar y a servir al Señor. Pero bien vale la pena que podamos hacerlo de manera desprendida. Toma días de vacaciones, planea cómo lo haces, pero ya tienes el desafío, segunda quincena de mayo. Si tienes las posibilidades, comienza a orar desde ahora que Dios provea y te permita el privilegio de ser instrumento de Dios para llevar el Evangelio a la sociedad japonesa de tanta tecnología
y de tanta oscuridad al mismo tiempo. También hay que orar por el pastor Luis Wong. El pastor Luis Wong está en Nicaragua y Costa Rica ahora, enviado por nuestra iglesia, en el apoyo misionero que hacemos para dar capacitación a pastores de Centroamérica, de Iglesias de la Alianza. Así que creo que en estos días está en Nicaragua y ya está por pasar a Costa Rica. Así que estemos orando por el pastor Lucho también, como oramos por todos los esfuerzos misioneros que lleva nuestra iglesia. El Señor, cuando te bendijo a ti, no quiso allí detener la bendición porque contigo se acaba la bendición de Dios. No, sino que tú eres la plataforma de Dios, el trampolín, el pivote, el resorte, para que a través tuyo llegue el Evangelio a todas las naciones de la tierra. La bendición no se acaba conmigo ni contigo, sino el Señor quiere que se extienda a tanta gente que no conoce del Señor aún. Así que, ¿qué tal si oramos antes de la meditación de la palabra por estos motivos? Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros en esta mañana. Gracias, Señor, por la obra que tú has hecho en la vida de no solo Jackie y Marilyn, sino de tantas familias en la iglesia, en la que hemos visto tu amor, tu perdón, tu espíritu enseñarnos a aprender a ser mejores padres, mejores madres, mejores hijos, mejores familias en Cristo Jesús. Y, Señor, te pedimos que tú estés obrando de una manera especial, Señor, tocando cada familia aquí en la iglesia, Dios. Y oramos en particular que tú bendigas al pastor Wong allá en Nicaragua y en Costa Rica. Y te pedimos, Señor, que tú estés obrando de una manera especial allí en la vida del pastor Lucho. Úsalo para capacitar a los pastores de Centroamérica, a los pastores de la Alianza de estos dos países. Y oramos también dándote gracias por la puerta abierta para Japón. Señor, porque tú dispones que tu iglesia en Monterrico se levante, esté usando lo que tú le has dado, no solo para su propio beneficio, sino para que demos para la extensión de tu reino en las misiones. Y, Señor, te rogamos por las 6 iglesias latinas que se están poniendo de pie y uniéndose con fe, de que este ministerio tocará miles de familias latinas y japonesas en los próximos años a través de Alma. Y, Señor, te rogamos que toques el corazón de las parejas de Monterrico que tú estás disponiendo, que podamos ir a servirte, Padre. Pon ese sentir en el corazón de cada uno de nosotros. Quítanos toda otra duda, Señor. Y, Padre, bendice también a los hermanos en el Medio Oriente, perseguidos por el Estado Islámico, huyendo, Señor. Oramos por los pastores, por los líderes, por las familias en Irán, en Irak, en Siria, norte de África. Oramos por los que están en el peligro del contacto con el ébola, para que tú, Señor, ayudes a detener esta epidemia que ha cegado la vida de tanta gente y traigas en medio del dolor, de la pérdida de seres queridos, el consuelo del Evangelio. Bendice a los pastores del África, Señor, librando estas batallas en medio de gran necesidad. Gracias, Señor, por la iglesia de Monterrico. Gracias por tu pueblo. Gracias por cada uno de los que estamos esta mañana reunidos en tu nombre. Bendícenos, Señor. Fortalécenos, Padre, te lo pedimos. Y te damos gracias por la palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiéramos esta mañana seguir avanzando con lo que es el tema de la jornada, ¿cierto? Y en la jornada, a ver si funciona esto. En la jornada estamos queriendo ver, a ver, tiene que aprenderlo, creo. En la lección 5, este curso de la jornada es una gran oportunidad para aprender y conocer cómo poder prepararnos para servir al Señor como líderes. Y una de las cosas que uno descubre es, no funciona el control de paso, no sé si alguien lo puede arreglar, es el tema de alineando conducta y valores. Ese es el tema de esta mañana. Y una de las cosas que llama la atención es realmente cómo nosotros podemos ver que los valores personales, no estamos hablando de los pecados personales, los valores, lo mejor de nuestra vida, lo que nosotros creemos que es las cosas que nos ayudan, pueden ser muchas veces un estorbo para Cristo en nuestras vidas. Los valores personales establecidos en nuestra vida pueden estar en conflicto con los valores bíblicos, con la palabra del Señor y con Cristo. Es decir, lo mejor de nuestra vida a veces es un estorbo para que Cristo cambie nuestras vidas. Necesitamos aprender a poner a prueba
nuestros valores personales confrontándolos con los valores bíblicos. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces creemos que los valores adquiridos de la educación, la modernidad, el progreso, la profesión, el estudio, la misma familia, puesta en un lugar indebido, puesto en el lugar que usurpa el lugar de Dios, puede también ser valores que están en conflicto con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y una de las cosas que vamos a descubrir es cómo es que necesitamos nosotros entender cuáles son estos valores. Por eso vamos a leer en Lucas capítulo 9, gracias pastor, en Lucas capítulo 9, versículo 57, Lucas 9, 57, vamos a leer, tengo acá la versión NTV, un poquito diferente, pero es igual a la Biblia, así que no hay problema. En Lucas 9, 57 hay un pasaje de la Biblia que nos muestra esto que estamos diciendo. Porque nosotros como cristianos sabemos, creemos, todo lo que es bueno, todos los valores, está bien. Y no puede ser estorbo para el reino de Dios. Y sí, lo pueden ser muchas veces. Estorban, impiden, ocultan nuestro corazón del toque del obrar de Dios. Fíjate en Lucas 9, 57 que dice: mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier lugar que vayáis. Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Dijo a otro: ven y sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo: sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Y Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Qué desafiantes palabras de Jesucristo. Y creo que justamente este es uno de los pasajes de la Escritura, hay muchos otros más, que vas a ver cómo el Señor cuestiona, confronta, denuncia que algunos de los valores humanos más caros, más apreciados, más respetados y aparentemente más llenos de bondad, también pueden en algún momento, pueden ser usados como muros para resistir el avance del gobierno de Cristo en nuestra vida, como excusas para evitar que el Señor gobierne nuestras vidas y como argumentos para oponernos y resistirnos a que Cristo nos lleve a obedecerle en lo que Él quiere que le obedezcamos. En otras palabras, nuestros valores humanos los usamos como armadura para escondernos y justificar un cristianismo a media tela, ¿no? Un cristianismo que no es ni uno ni otro, que es tibieza, que es comodidad, que es acomodo al sistema del mundo en que vivimos y no vivir en el filo cortante de la obediencia del Evangelio y del señorío de Cristo, que siempre nos ponen en contra del sistema del mundo en que vivimos. ¿Cómo saber si tus valores que hoy tienes son o no estorbo para el Evangelio a veces? Bueno, el Señor a estas 3 personas que le dijeron que querían seguirle, les puso 3 pruebas. La primera prueba con la cual tú verificas si tus valores personales pueden estar estorbando el Evangelio de Cristo en tu vida e impidiendo que Él derrame más bendición en tu corazón y te utilice con poder, es lo que llamaríamos la prueba de la integridad. La prueba de la integridad. Dice allí en el pasaje que leímos: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Esta primera persona es una persona que se acerca a Jesús. Lucas 9 es un pasaje extenso que Jesús está hablando del discipulado, está hablando de las bendiciones de seguir a Cristo, está hablando de cómo seguir a Cristo. Y
Seguramente estas personas habían visto los milagros de Jesús, habían visto los leprosos sanados, los cojos caminando, los ciegos viendo, los sordos oyendo. Nadie jamás había hablado así como Jesús, dice los evangelios. El impacto de Jesús, la popularidad de Jesús en el clima de su ministerio es cosa que para nosotros es difícil imaginar. Pero podemos calcular con las palabras, con el mensaje, que si hasta aún nos tocan a nosotros hoy, ¿te imaginas en su tiempo el Señor caminando con los discípulos? Toda la aureola de popularidad, de impacto, de sobrenaturalidad que le rodeaba, debe haber sido realmente arrobadora, envolvente para sus oyentes. Por eso que a veces Jesús caminaba multitudes, literalmente siguiéndole a él. Pero es interesante que esta persona pareció entender que siguiendo a Jesús, de alguna manera, él podía tener su vida personal y material asegurada. Y es interesante porque Jesús le responde: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Cuando esta persona le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, Jesús le dice: no sé a dónde voy. No hay un lugar fijo. Jesús había dejado su casa hacía muchos años, paterna, se había dedicado a la predicación ambulante del Evangelio y vivía como predicador itinerante de quien le pudiera hospedar y de quien le pudiera dar de comer. Había renunciado a su oficio de carpintero y se había dedicado de lleno a la predicación del Evangelio y por lo tanto había hecho un ejemplo de renunciamiento material y económico. Y yo creo que ahí está el tema justamente de esta primera respuesta, ¿no? La prueba de la integridad que Dios va a dar a nuestras vidas muchas veces tiene que ver con cuánto estamos dispuestos nosotros, este enorme valor que la sociedad nos ha dado, del progreso económico, del progreso material, del asegurarte el futuro, de tener seguridad material. ¿Cuánto de eso estamos dispuestos que sea afectado a sacrificar por seguir a Cristo? ¿Cuándo vas a tener que sacrificarlo? Cuando la obediencia a Dios va primero que la ganancia material. Cuando la obediencia a Dios va primero que la corrupción. Cuando la obediencia a Dios y poner al Señor primero va primero antes que el afán material de correr y trabajar todos los días y nunca tener tiempo para venir a la iglesia, ni estudiar la palabra, ni tomar ningún curso, ni nada. Porque tus estudios, tu trabajo, tu dinero, tu profesión es el todo en tu vida. ¿Cuánta gente está cayendo en esto hoy en día? Muchísima gente. Que cae en que el valor personal del progreso, de la ganancia, de la comodidad, de lo que es el vivir, el confort que lo material te puede dar, muchas veces atenta contra el Evangelio porque inocula nuestra conciencia como un adormecedor. Así como hay un despertador, hay cosas que nos adormecen en la vida, que son soporíferos. Uno de estos es la búsqueda material, la búsqueda económica, como primera prioridad en la vida. Va haciendo que los jóvenes y los adultos se vayan durmiendo espiritualmente, en el sopor de un sistema que te va tocando el violín, ¿no es cierto?, del materialismo, para que te duermas tranquilito, sin que te des cuenta. A mí, en ese sentido, Japón me impactó. En Japón tú vas a ver todo lo que en Perú quisiéramos soñar. No tocan el claxon en las calles, igualito que en Lima. Respetan todas las normas de tránsito. Yo dije, parece Lima. Todo es trenes, igual que Lima. No ves combis, no ves casi buses. Un sistema de transporte impresionante, admirable, un orden, un respeto, una tecnología puesta al servicio del hombre de la calle, impresionante. Por algo, Japón ya ha llegado a ser una de las grandes potencias económicas del mundo, aunque ahora está medio herido con toda esta desaceleración económica mundial y desde el terremoto y el tsunami que tuvieron en el 2010, 2011. Pero fuera de eso, los niños a los 5 años van a la escuela de su barrio caminando. Está prohibido que los padres los lleven. Yo digo, aquí en Lima la mamá lloraría más que los niños. Los niños caminan solos. ¿Pero por qué? Calles seguras. El peatón pone el pie en la pista y todos los autos se detienen.
Así tú te pongas a jugar al medio y no cruces nunca, nadie puede pasar. Respeto a la persona, orden, puntualidad. Te dice el tren 4:02 llega. Tú reirías, está mal logrado el reloj, diríamos los limeños, ¿no? 4:02 llega el tren. Hay que aprender mucho del orden, del progreso, de la modernidad, es cierto. Pero cuando tú ves esta modernidad de Japón, tú encuentras el lado oscuro. ¿Cuáles son las estadísticas? Que la mayoría de los matrimonios japoneses se casan y después que tienen los hijos se van a cuartos separados. Y ya no tienen vínculo emocional ni vínculo conyugal el resto de su vida. Desde los 5 años. ¿Por qué? Porque el japonés se busca a su amante y eso es aceptado por la esposa, por la familia, por los hijos y por toda la sociedad. Entonces Japón tiene una de las más bajas tasas de natalidad en el mundo, con toda la inmensa tecnología, y una de las más altas tasas de suicidio en el mundo. Entonces, el progreso, el avance, la tecnología pueden deshumanizar al hombre si es que eso es lo único y lo principal de la vida y dejamos la dimensión espiritual a Dios y a Cristo fuera del corazón y de la familia. Entonces, progreso sí, pero sin Cristo no. Te va a deshumanizar, te va a volver un monstruo. Mira que me contaban de cómo será este fenómeno de deshumanización, que no se expresan los sentimientos en la familia en Japón. Entonces es imposible que el esposo abrace a la esposa o la tome de la mano en la calle. Jamás se ve eso. Más bien la mujer camina unos pasos más atrás. Y me contaban que tal es el grado de falta de contacto, de cariño físico entre padres e hijos, que el Ministerio de Educación en Japón está poniendo hace poco como tarea a los niños. ¿Saben cuál es la tarea? Denle un abrazo a su papá y a su mamá y después haga un reporte de la reacción de ellos. ¿Te imaginas tú que lleguen los niños con la tarea de abrace a su papá y a su mamá y después haga un reporte de la reacción de ellos? Ese es el grado de deshumanización. Trenes, tren bala, inmenso progreso. Pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Ese progreso no lo quiero yo. A ese costo, no. Y la verdad es que uno tiene que pensar qué sueño nos está vendiendo el siglo XXI, la posmodernidad o la sociedad cibernética o como querramos llamarla. ¿Qué nos está vendiendo a los jóvenes y adultos sobre su futuro? Nos está vendiendo lo material, lo profesional, el éxito, la comodidad, la realización personal, pero sin vínculos personales, sin compromisos entre personas, porque no hay dimensión espiritual, no hay compromiso con Dios. Así que la necesidad en Japón es enorme por recibir el Evangelio de Cristo, un país tan civilizado, tan moderno, y sin embargo con profundos vacíos espirituales y profundos vacíos morales en su corazón. Así que el Señor lo que señala en primer lugar aquí es que si quieres seguir a Cristo, a veces nos falta la disposición a la renuncia y al sacrificio. Ponemos el trabajo, el dinero, el progreso y la carrera primero que lo espiritual, que significa no que lo espiritual, lo ponemos primero que al Señor Jesucristo. Y con eso estamos traicionando al Señor Jesucristo como Judas. No es que somos cristianos fríos. Estamos traicionando al Señor Jesucristo. Y la pregunta debes hacerte tú es, ¿qué es primero en tu vida? ¿El Señor o tu carrera? ¿El Señor o tu negocio? ¿El Señor o tu dinero? Porque a veces giramos en torno a eso, sin darnos cuenta. Estamos dándole pleitesía a los dioses que Dios no quiere que honremos en nuestra vida. La segunda cosa que el Señor muestra para probar nuestros valores, que estos valores que el mundo de hoy aplaude, pero que los cristianos tenemos que cuestionar y confrontar y verificar si están agradando a Dios y conforme a Dios siempre, es la prueba de la obediencia.
Y la prueba de la obediencia se ve en esta segunda conversación de Jesús con otro potencial discípulo de Jesús que quería seguir a Jesús y que Jesús le dice: mira, antes de seguirme, evalúa si tienes disposición a la prueba de la obediencia, al costo del discipulado, que es seguir a Cristo. Y dijo a otro: sígueme. Ahora es Jesús que le dice: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Es tremendo, ¿no? El Señor es como si fuera una espada filuda cortante, como espada de samurái. Corta el alma, ¿no? Es agudo, es una palabra dura para nuestro mundo. Pero el Señor nos está mostrando cuáles son los valores del reino de Dios, cuáles son los valores que realmente Dios ama, en contraste con los que nosotros elaboramos, producto y reflejo de esta sociedad decadente en la que vivimos. ¿Y cuáles son esos valores que cuestiona aquí el Señor? Evidentemente lo que está cuestionando aquí es que Él esté poniendo primero y ante todo sus sentimientos personales y a su familia antes que a Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento de Dios? Amarás a tu padre y a tu madre sobre todo corazón, sobre todo en tu corazón, en tu alma y con todas tus fuerzas. No. Amarás a tus hijos con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No. ¿Qué dice? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, sobre todas las cosas. Y la pregunta es: ¿le amamos a Dios así? ¿Realmente? ¿O primero están nuestros seres queridos? Y por ellos y en ellos estamos dispuestos a gastar todo, tiempo y dinero, pero al Señor y su obra, nada. Porque mi gente, es decir, yo soy primero que Dios. Porque cuando mi gente es primero que Dios, yo soy primero que Dios. Es tu egocentrismo. Amas lo que tú amas. Amas lo que para ti, lo que tú has decidido es primero, y no a Dios en primer lugar. ¿Sabe cómo llama la Biblia eso? Idolatría. El pecado de idolatría, que es poner primero cualquier persona, sea tu esposa o tus hijos o tu esposo o tus padres, primero y antes que a Dios. Este es el primer mandamiento de Dios que enseña la ley de Moisés, pero Jesús lo pone en términos prácticos al discipulado. Y como somos una iglesia que enfatizamos tanto la familia, y yo estoy contento que sea así, y enfatizamos que somos una familia, y gracias a Dios porque hay una gran necesidad de la familia, es también importante que recordemos los equilibrios que el Señor nos manda. Y como somos una iglesia que hacemos encuentros matrimoniales, encuentros de damas, de jóvenes, parejas y todo, y vamos a seguir haciéndolo, sin embargo es importante no olvidar que el primer mandamiento de Dios es amar al Señor, tu Dios, por encima de tu familia y de tus seres queridos. ¿Y qué implicancias tiene esto? Muchas, en muchos sentidos. En primer lugar, está dispuesto a tú corregir a tu familia con la palabra de Dios. En segundo lugar, está dispuesto a que tu familia sea corregida por la palabra de Dios. En tercer lugar, está dispuesto a no poner tu tiempo, tu energía y tu dinero solo en prioridad de tu familia, sino primero de Dios. Y honrar primero a Dios antes que tu familia. Implicancia que también significa que en tu corazón, en primer lugar, está el deseo de honrar al Señor y ponerle primero a todo a Dios. Jesús cuestionó esta actitud en el corazón de este postulante a discípulo de Jesús. Fíjate, el Señor le dijo: sígueme. Es el Señor quien lo está llamando. Pero cuando estamos recibiendo el llamado de Dios a seguir a Cristo, a servirle al Señor, ¿qué es lo que va a surgir en la mente y en el corazón del hombre? Lo que surgió en este potencial discípulo. Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Los sentimientos humanos, ¿no? Los valores, las tradiciones familiares. Eso es lo que se puede a veces presentar como un estorbo al Evangelio de Cristo. ¿Y cuántos casos conocemos así, no? La persona que no quiere seguir a Cristo porque en su casa no sonríen cuando dice voy a la iglesia. Y por agradarlos dejamos a Cristo. O la persona que
está abandonando el camino del Señor simplemente porque encuentra dificultades en su casa. Deja que primero vaya y entierre a mi padre, significa no que estaba muriendo y en ese momento lo estaban enterrando. Significa que evidentemente parece ser el padre de esta persona estaba enfermo, agonizando posiblemente y próximo a morir. Entonces lo que estaba diciéndole a Jesús, esta persona es: yo quiero seguirte, voy a obedecerte, voy a poner primero a Dios, pero déjame primero poner primero a mi familia y postergar la obediencia al Señor para poner primero esto. Y el Señor no le aceptó. No le aceptó. Y hay que escucharlo bien para todos los amantes de la familia. No lo aceptó. Le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, ¿cómo los muertos entierran a los muertos? Porque no es el muerto del lado que entierra al otro, ¿no es cierto? Sino que es los muertos espirituales, es decir, los que están vivos físicamente, pero son muertos espiritualmente, entierren a los que están muertos físicamente. Es lo que está diciendo el Señor. El Señor le estaba diciendo: mira los muertos espirituales que se dediquen a eso. Pero tú que has recibido la vida de Cristo, tú que has recibido la presencia del Espíritu Santo en tu corazón, tú que has recibido y oído el llamado de la palabra de Dios, que ya has captado la vida de otra manera, no vivas como los que están muertos espiritualmente con sus prioridades. Y pon primero el reino de Dios, y no el dinero, ni la comodidad, ni tu familia, ni tus hijos, sino el Señor primero. ¿Y qué ha prometido el Señor? Que cuando hagamos esto, ¿qué va a pasar? Busca primero el reino de Dios y lo demás añadido será. En lo material y en la familia significa cuando pones primero a Dios, amas primero a Dios, honras primero a Dios con tu dinero, con tu trabajo y con tu tiempo antes que a los tuyos, el Señor te honra y te bendice, te provee y te sostiene. Así de claro. Y cuando lo haces tú mismo a tu manera, el Señor te dice: tu problema sosténlos tú. Pero cuando vienes al amparo del Señor, Dios se encarga de tu cuidado y tu protección y tu bendición. Algunos tienen problemas económicos en su vida como cristianos porque nunca han puesto primero al Señor por encima de su familia. Y entonces la palabra dice: al que me honra le honraré, pero al que me estima, al que no me honra, lo tendré por poco. Y una de las cosas que hay que aprender es esta lucha espiritual, emocional y sentimental que nuestra sociedad tanto fortalece, de este vínculo hacia la familia que distorsiona la prioridad de Cristo, del Evangelio y del reino de Dios. El Señor dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto significa entonces prioridades. Prioridades. A veces porque no le gusta algo a nuestra familia, dejamos de hacer cosas para la honra del Señor. Y creo que aquí el Señor está mostrándonos que hay una falta de dar al Señor el primer lugar en nuestra vida. Hay una falta muchas veces de esto. Y entonces nuestro cristianismo languidece, se debilita por causa de esto. La pregunta es: ¿estás poniendo al Señor primero que tu familia? ¿Estás poniendo al Señor primero que tu familia en todo orden de tiempo? En el tiempo, en las energías, en tu dinero, en lo que gastas, en todo. ¿Es el Señor primero o tu familia es primero? Esa es la prueba de la obediencia, la que Jesús confrontó a este potencial discípulo. Y la tercera prueba es la prueba de la fe, la que va a verificar si nuestros valores humanos, las cosas que decimos nosotros: qué bien que estoy haciendo, qué bien que lo estoy haciendo, estos son valores. Sí, pero ¿valores de quién? ¿Del mundo o bíblicos? ¿Valores de nuestra sociedad o del reino de Dios? Y la prueba de la fe nos confronta con la tercera conversación, porque son 3 conversaciones. Dice allí en Lucas 9, entonces también dijo al otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Qué tremenda palabra de Jesús, ¿no? Palabra cuestionadora y palabra confrontadora. ¿Qué está el Señor diciéndonos aquí? Aquí la actitud es: déjame primero que me despida de lo que está en mi casa. Que me despide de lo que está en mi casa. Es interesante que cuando uno ve en el Antiguo Testamento,
cuando Elías llama a Eliseo a seguirle, Eliseo le dice lo mismo: déjame primero que me despida de mi casa. Y Elías le da permiso a Eliseo que se despida lo de su casa y no lo cuestiona. Es interesante. Pero aquí el Señor le dice: ninguno poniendo su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Por qué el Señor responde esto? Porque aquí en el fondo hay un tema de déjame que primero me despida de lo que están en mi casa y te seguiré, Señor. Está poniendo primero lo que es su confianza en lo que es la relación con vínculo familiar, y no estaba su confianza en Dios. Algunos creen que despedirse de la casa implicaba el tema de la preocupación por el vínculo y la herencia. Es decir, si no estaba presente y no tenía vínculos, si no establecía algún vínculo allí, podía perder hasta su herencia. Entonces el Señor discierne la actitud de esta persona, como al joven rico, ¿no? Que le dice al joven rico, ¿no es cierto?, vende la mitad de lo que tienes a los pobres y dáselo a los pobres, ¿no es cierto? Y ve en el corazón esa codicia y le pone ese filtro, le pone esa prueba de fe al joven rico. Así hace el Señor ahora con este potencial discípulo. Él ve esta actitud en él de querer ir a la casa y dar prioridad a asuntos terrenales, y le dice: no, tú tienes que confiar en el Señor, poner tu confianza en que Dios es quien va a guiar y cuidar tu vida de manera particular. ¿Y sabes qué me hace a mí pensar esto? Me hace pensar en la falta de confianza en que Dios puede obrar en nuestras vidas. Y esto, traducido a la madre, habla acerca de cómo es que las madres tienen que creer y confiar en Dios. Yo creo que uno de los grandes desafíos de toda madre, como pastor, como esposo y padre, lo veo de cerca en el rol de la madre de mi esposa y de tantas madres en la congregación que hemos conocido, mujeres abnegadas, a veces sacando solas sin el esposo a los hijos adelante, porque los esposos no están, se divorciaron, se separaron, o el esposo está, pero es como que no está, ¿no es cierto? He visto la importancia de la mujer tomándose de fe, de madre en el Señor. Y pienso en este pasaje de Mateo 6, porque el afán y la ansiedad muchas veces nos carcome. Creo que esta sociedad lo que nos va inoculando es ansiedad, angustia. ¿Tú te das cuenta cómo está la gente? ¿Cómo maneja la gente? Angustia, ansiedad, temor, preocupación, por tantas cosas. Que qué va a hacer del hijo, que si sale el fin de semana, a qué hora regresa, que si sale con quién, cuándo viene, cómo viene, qué va a ser su futuro, con quién se casa, y si se casa con el que se casó, por qué se casó, y todas las preguntas que vienen a las madres muchas veces de temores. Pues yo creo que una de las grandes bendiciones del Señor que Dios trae a la madre y a todo discípulo de Cristo es como el Señor le respondió a este discípulo: confiar en Dios es requisito para ser discípulo de Cristo. Confiar en Dios. Y el Señor dice aquí en Mateo 6: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Qué tremendo ejemplo, ¿no? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Las aves del cielo no tienen que hacer ni huelgas, ni piquetes para cerrar carreteras para conseguir sus alimentos. Porque Dios se preocupa. Cualquiera sea el gobierno, gracias a Dios, ni en política entra por eso. Porque Dios directamente le da la comida y su economía no varía, no importa la economía del país. ¿Quién la sustenta? Es Dios. ¿Qué ejemplo nos da Dios? Él cuida el universo, la naturaleza. ¿Acaso dice, tú que vales más que las aves, el agua y el universo, no va a cuidar de ti? ¿Cuál es el problema entonces? Confianza en Dios. Ten confianza que Dios cuidará de ti. Ten confianza que el Señor guiará tu vida. Ten confianza en que el Señor no solo guiará tu vida, si pones tu confianza en Él, sino cuidará a tus hijos, si eres madre. Y la confianza de Dios, cada vez que venga una preocupación, cada vez que venga un temor, cada vez que te asalte una duda en tu mente, lleva tu pensamiento en obediencia a Cristo en oración. Y dile: Señor, este motivo, este escenario, esta posibilidad,
contraria, yo la llevo como motivo de oración para que no se cumpla como mi mente me lo previene, sino para que se cumpla tu voluntad de bendecir, de proveer, de amar, de corregir, de sanar, de guiar a nuestros hijos. Pon a tus hijos en la mano del Señor y deja que los guíe. Pero eso significa también un desprendimiento, porque estamos a veces orando, Señor, cuida a los hijos, pero los agarramos nosotros como si fuera que Dios no los va a cuidar. Nadie va a cuidar a tus hijos y nadie los ama más que Dios. Dios los ama y los cuida más que tú. Entonces tienes que aprender a tener la confianza en el Señor con tu vida y con tus hijos. El día de hoy es Día de la Madre y queremos terminar con esa aplicación. Pon la confianza en el Señor como madre. Y pongamos cada uno de nosotros nuestra vida en revisión. Tus valores que gobiernan tu vida, ¿están realmente alineados a los valores de Cristo? ¿A los valores del reino? ¿O estás usándolos como excusas, tus valores personales, pero que realmente tuercen el Evangelio, te apartan del Señor y te llevan a desobediencia y a no poner primero al Señor? Y si es así, arrepiéntete de tus valores personales y pon primero los valores bíblicos que el Señor quiere que tengamos. Vamos a orar, ¿qué les parece? Señor, te pedimos que tú nos ayudes y nos perdones cuando nuestros valores personales los justificamos y los argumentamos y sin darnos cuenta nos deslizan lejos de ti, de tu voluntad, de tu propósito en nuestra vida. Perdónanos, Señor. Perdónanos por poner primero el trabajo, el dinero, el afán, nuestra familia, antes que a ti, y que tú seas el primero, dejando que tú seas el primero en nuestras vidas. Y Señor, ayúdanos a confiar en ti y a obedecerte y a poner nuestros valores personales sujetos a los valores de tu palabra, Dios, como tú nos enseñas. Y bendice, Señor, nuestras vidas. Y mientras oramos así, permítame orar esta mañana al terminar por las madres. Y voy a pedir que por favor todas las madres presentes se sirvan a poner de pie para orar por ustedes en este momento. Todas las mamás presentes se pueden poner de pie, por favor. Quisiéramos el privilegio de poder orar por ustedes. Que el Señor bendiga de una manera especial su vida, la tarea, el desafío, la batalla y las aflicciones, las luchas y los temores de su corazón lo lleven a Cristo y en Él encuentren toda la paz, toda la fortaleza, que en Él sean ustedes completas, en paz del Señor. Vamos a orar. Señor bendito, gracias te damos por cada madre que está aquí presente esta mañana en tu casa. Te pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, cada una de estas madres, personalmente, tú las conoces. Llena su corazón con tu paz. Quita todo valor personal que esté impidiendo que los valores bíblicos y del reino estén gobernando su hogar, su corazón. Pero también te pedimos, Señor, quita toda ansiedad, quita toda angustia, quita todo temor, quita todo, Señor, perturbación de su corazón, todo herida y resentimiento en el nombre de Jesús. Sánales y tráeles la paz de Cristo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento sea derramada, inunde sus corazones y a través de ellas sus casas y sus familias. Bendícelas nombre por nombre a cada madre. Tú conoces su hogar, su familia, sus circunstancias mejor que nadie. Bendícela y fortalécela para que sigan caminando como discípulas de Cristo aquí en la tierra. Bendícelas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos un fuerte aplauso a todas las mamás. Y hay que saludarlas que están cerca. Dios les bendiga. Felicitaciones a todas las mamás. Que tengan un lindo día. Que Dios les bendiga de manera muy especial.